Muy buenas tardes, queridos y queridas amigos y amigas. Muy bienvenidos a esta charla del Museo Franz Mayer. Muchísimas gracias por conectarse a nuestras actividades. Soy Alejandra de la Paz, la directora del museo, y el día de hoy me da pues un gusto enorme darle nuevamente la bienvenida a Ana Ortiz. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por, como siempre, contribuir a un mejor conocimiento de nuestras colecciones y sobre todo de pues esta figura que nos es obviamente tan cercana, que es Franz Mayer. Así es que muchísimas gracias, Ana. Este mes, como ustedes saben, y si no, pues me da muchísimo gusto compartirlo, el Museo Franz Mayer cumple 35 años, 35 años de pues estar activamente participando en la vida cultural y artística de nuestra ciudad, en contribuir a las artes decorativas, al diseño, en general a muchísimos aspectos culturales a través de sus programas. Eh, Sumando pues el conocimiento de muchos expertos y muchos especialistas que han acompañado al museo en estos 35 años, ¿no? Pero sin lugar a dudas, nada de esto sería posible si no regresamos la mirada a quien, como filántropo, como coleccionista, como una gente comprometida con su país de adopción, le legó sus colecciones y su patrimonio a México para poder establecer este museo que hoy lleva su nombre. Así es que nos da muchísimo gusto, Ana, que podamos de tu mano ir acercándonos a esta figura pues fundacional para el museo, pero que ciertamente es de gran relevancia en términos de pues la vida de los coleccionistas en la Ciudad de México. Quisiera pues brevemente hacer una presentación de Ana. Para muchos de nosotros pues es ya gran conocida, pero pues Ana es doctora en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. También tiene una maestría en Museología por la Escuela del Louvre, una maestría en Historia por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y inició pues su acercamiento a todos estos temas de historia y arte, licenciándose en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana. Ha sido docente durante muchísimo tiempo, desde 1988, en diversas instituciones, como el ITAM, como la UNAM, como la Universidad Iberoamericana, el Claustro de Sor Juana y la Universidad de Anáhuac. En el ámbito de los museos, pues hemos tenido el privilegio de que Ana trabajó hace algunos años en el Museo Franz Mayer y ha estado pues siempre trabajando como investigadora, como curadora independiente, y fue directora de los departamentos de investigación, curaduría y exposiciones en el Museo Nacional de Arte, MUNAL. Ha publicado diversos artículos y cuenta con este libro que una vez más nos vincula pues de una manera muy significativa al Museo Franz Mayer, que es pues la historia sobre los hospitales de la Orden de San Juan de Dios en Nueva España durante los siglos XVII y XVIII, y pues tiene ya desde hace varios años una línea de investigación muy interesante en relación con el arte, la enfermedad y la salud en el México virreinal. Actualmente, pues coordina el diplomado en Historia del Arte e Ideas Culturales y el de Gestión y Coleccionismo de Arte Mexicano en el ITAM, y como decía yo antes, pues ha ofrecido en un enorme número de conferencias, cursos y pues temáticas que van desde el México virreinal hasta el coleccionismo, hasta, como decía yo antes, aspectos de salud y sus vinculaciones con las problemáticas sociales y artísticas. Así es que, pues Ana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y sin más, pues te doy el uso del micrófono para la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias por tan bonita presentación. Te lo agradezco y pues ya sabes que para mí siempre es un gusto trabajar en este museo que
en mi vida ha dejado cosas muy especiales, ¿no? Te agradezco por haberme corrido esta invitación, por poder estar en esta celebración de estos 35 años. Y bueno, pues me gustaría pues empezar a comentarles al público que nos está oyendo, a quien saludo con mucho gusto, pues un poco sobre lo que va a ser la dinámica de esta charla. Yo traigo algunas imágenes, trataré de pues ser lo más sucinta en cada una porque está un poquito larga la presentación y son imágenes muy bonitas y sobre todo pues hay mucho que decir de ellas, ¿no? Así es que, pues bien, agradezco a quienes están aquí presentes. Me da muchísimo gusto ver a tantas personas, amigos queridos que conocí justamente en el Franz Mayer y que sé que desde Madrid me están oyendo, con lo cual les agradezco que con el cambio de horario estén por acá, ¿no? También agradezco a mis queridos alumnos del claustro de Sor Juana, del ITAM, exalumnos también del ITAM y de varios programas académicos donde trabajo ahí, algunos de la UNAM también, y también de los cursos de Consultarte. Me da gusto verlos ahí, a mis familiares, que es mi porra, que traigo aquí atrás, muy bien. Así es que, pues les agradezco a todos que se tomen esta tarde y este ratito de estar conmigo y platicarles yo en esta charla, pues esta pasión que tuvo Franz Mayer por crear esta colección, esta pasión que también a mí me da por platicarles, por enseñar y por platicarles de este lugar. Así es que bienvenidos sean todos, agradezco su tiempo y su participación en esta tarde de jueves. Empezaré compartiéndoles la presentación, yo creo que en un momento más la van a ver todos y me gustaría irme un poquito de corrido y después al final, si quieren, dejamos un tiempito de preguntas para que veamos así se vaya un poco más rápido, ¿no? Bueno, pues aquí lo tienen. Este hombre fue Franz Mayer, un hombre que legó una colección excelsa, ahora sí que al pueblo de México, ¿no? Me gusta siempre empezar con esta frase de Walter Benjamin, de lo que es la vida de un coleccionista. Y la voy a leer. La vida del coleccionista está atada, entre otras cosas, a una relación muy misteriosa con la propiedad, una relación con los objetos que no privilegia su valor funcional, utilitario, sino que los estudia y los ama como la escena, el escenario de su destino. Y yo creo que con esta frase, sea cual sea la colección, creo y siempre he pensado que en algún momento de nuestra vida hemos tenido una colección, desde las estampitas del Panini, las que venían en los gansitos Marinela, las obras de arte, zapatos, bolsas, timbres. En algún momento creo que pues nos ha gustado, es algo que gusta al ser humano, no necesariamente tiene que ser pues de obras de arte, ¿no? Y por ejemplo, un botón, yo tengo a alguien muy querido en mi familia que también le dio por coleccionar botes de Coca-Cola y todo lo que tuviera que ver con Coca-Cola. Un amigo querido también de la primaria, pues trabaja en Coca-Cola y bueno, esto yo creo que le encantaría a él, ¿no? Y también tenemos este hombre, Vince, que tiene una colección de Funko Pop. O sea, hay colecciones realmente de muchos temas, ¿no? Yo creo que este es quien más las ha de tener, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro tipo de colección que me lleva a dos puntos, a un edificio que es fantástico, que tiene una historia increíble, que tiene 500 años de historia, 5 siglos, y que aún lo vemos y está en pie. Este es el edificio del Museo Franz Mayer, que anteriormente fue un hospital
Les pongo la imagen de arriba donde ustedes ven la iglesia del hospital, que ahora sé que se está restaurando y me da mucho gusto que le estén restaurando. Y pegado el edificio que está pintado es una foto antigua, pero el de rojo tenemos el edificio de lo que fue este hospital que se funda hacia 1582 por un doctor español y que decidió hacerlo para negros, mulatos y mestizos. La gente que no tenía espacio a dónde ir y a dónde curarse en estas épocas. Bueno, su historia, no voy a tardarme tanto en decirlas, las del edificio, pero sí les voy a decir mi historia con este edificio y con la institución del Franz Mayer ha sido muy bonita en mi vida, porque primero creo que conocí el Franz Mayer cuando abrió sus puertas al público en el 86 y para el 87, como estudiante universitaria, yo estaba haciendo ahí mi servicio social y hacíamos de todo las que trabajábamos en servicio social. Entonces, lo conozco casi desde su fundación. El estar trabajando ahí, pues como que el edificio, ¿saben qué? Como que me atrapó. Yo decía, qué lugar tan hermoso en este rebuño del centro histórico, y pues le dio un sentido a mi vida profesional, porque de ahí decidí yo hacer una tesis sobre el edificio. La tesis después se convirtió hasta una investigación de 6 años que me llevó a hacer un doctorado sobre una orden religiosa hospitalaria que fue la que habitó este edificio en los siglos XVII, XVIII y parte del siglo XIX. Entonces, en este edificio transcurrieron muchas cosas y para mí personalmente, de verdad, le dio sentido a mi trayectoria profesional. Así es que cada vez que entro a este lugar, es así como que mi corazón palpita de emoción, ¿no? Ahí se formó un museo con una colección de 11,324 objetos. Y aquí igual no estoy hablando de la colección de Ruth Lechuga, que es otra cosa, pero es la colección solamente de Franz Mayer. Les puse un mapa para que ubicaran, por quien no sepa dónde está y que espero que después de esta plática vayan corriendo a ver el museo, ya está abierto al público. Miren, muevo con el mouse aquí lo que es la parte de la Alameda en Avenida Hidalgo. Tienen aquí incluso hasta hoy un estacionamiento. Lo que está marcado en rojito, este es el Museo Franz Mayer, ¿no? Entonces, pues miren, esto se inaugura en julio de 1986. Así es que, como bien dijo Alejandra, estamos cumpliendo 35 años de su existencia. Y lo que sí les puedo decir, convertido ya en un museo, es una colección única, fabulosa. A lo mejor quizá el tiempo que estuve trabajando ahí, no como servicios, me ha llevado en diferentes etapas de mi vida a trabajar ahí dentro del museo. Pues estando ahí no ve uno como está, sí aprecia bien los objetos, la colección, pero el tiempo me ha hecho valorar muchísimo más esta colección que, insisto, es única en todo el país, ¿no? Bueno, tenemos el claustro que ustedes ven aquí, un edificio que la verdad es un aplauso grande el que lo hayan rescatado en el momento que Franz Mayer muere, deja un fideicomiso con Banco de México y en este fideicomiso se pide hacer un museo y el fideicomiso empieza a buscar con un grupo de personas dónde se va a hacer el museo. Se va a hacer un edificio nuevo, se va a buscar remodelar otro. Y pues yo creo que en cierta manera una de las personas que estuvieron en esta toma de decisiones, pues jugó mucho y fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien trabajando en ese momento en la SAO, pues decidió que estaría muy bueno restaurar un edificio que era este hermoso hospital de la Orden de San Juan de Dios
y que se había convertido en una casa de antigüedades, de venta de artesanías. Les muestro la foto de la izquierda para ver pues cómo estaba el edificio apuntalado, sosteniéndose ahí con vigas como con palillos, y el momento de la restauración. Todo lo que se hizo, un emblema de esta orden hospitalaria, que es la granada, la cruz y la estrella, que pertenece a la orden de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, que fueron los que vivieron y que construyeron este edificio como tal en el siglo XVII y remodelaron y ampliaron en el XVIII. Entonces, pues miren, esto es así. Cayendo en tema, me lleva a hablar de una persona que también pues tuvo una vida así fabulosa. Además, llegó a los 93 años, le dio tiempo de vivir muchas cosas, de ver un México que cambió, se modernizó, le tocó ver la revolución, pues en fin, muchas cosas. Él es Franz Mayer, pero su nombre completo, ahí lo tienen, Franz Gabriel Mayer Traumann Olschutz. Él es alemán, se naturaliza mexicano. Creo que la foto nos dice todo. Amaba a México por sobre todas las cosas. Véanlo ahí, vestido en su carácter de charro, contentote, feliz pues de su colección, de estar en México. Yo creo que su colección definitivamente es fuente de orgullo para la cultura y el arte mexicano, porque no nada más es una cantidad de objetos valiosos, sino es la labor de rescate que él hizo, pues de estos objetos como tal, ¿no? ¿Qué, digamos, como qué temática le podemos dar? Es un amor especial hacia lo que son las artes decorativas. En algún momento se llamaron artes industriales o peor tantito, artes menores, pero hoy en día le decimos así, artes decorativas, que son todos estos objetos de cultura material del uso diario, que son hermosos, no son artes plásticas como tal, ¿no? Y pertenecen a este periodo virreinal y parte del siglo XIX. Tiene una pinacoteca también increíble y una biblioteca que les cuento, maravilloso, que es el fondo de donde me están viendo ustedes, ¿no? Y bueno, esta colección tan importante de tantos objetos, pues dedicándole los últimos años de su vida, él no tuvo herederos, no tuvo hijos herederos, pues entonces decide a dónde puede parar y busca al Banco de México y firma este contrato y este fideicomiso, dejando una buena cantidad de dinero para que pudiera ser gestionable esta colección, ¿no? Y bien, ¿dónde nace Franz Mayer? Pues nos ubicamos en Alemania en el último tercio del siglo XIX, en la ciudad de Mannheim. Ahí tienen unas vistas lindas, una ciudad pequeñita, pudiéramos decir, comparada con otras ciudades alemanas, con una tradición medieval en su centro histórico. Él viene de ahí. Eh, Nació un 13 de septiembre. La familia de él tenía una posición económica desahogada, no de una alta burguesía, pero sí de una burguesía. Y fíjense lo curioso, ahí tienen una foto muy joven de él. Él no realizó una carrera universitaria, uno pensaría por toda la fortuna que acumuló y sus negocios en la bolsa de valores, podría haberlo hecho. No, no tuvo esta educación universitaria, pero sí tuvo una educación muy estricta, ahora sí como que de las de antes, ¿no? Y entonces se formó inquieto, era inquieto y miren, se va a ir hacia 1901, por ahí de sus 19 años, a Londres. Se involucra ahí, hay unos familiares que viven ahí, este es el Londres de 1901 que él visitó, que él vio con sus ojos. Y ahí empieza a involucrarse en este mundo de finanzas,
el cual le va a marcar toda su vida. Les pongo unas imágenes pues, del Big Ben, abajo tienen el Strand, y este otro edificio que es muy curioso, que seguramente lo vio, que se llamó The Egyptian Hall, que era un lugar donde se hacían exposiciones y que en algún momento en el siglo XIX un artista viajero inglés llevó ahí unas piezas mexicanas para hacer una exposición de arte mexicano que fue, la verdad, un éxito, ¿no? Entonces, pues estos, además del británico, eran los lugares que él vio. Y a los 2 años se va a Nueva York, donde va a continuar con esta actividad financiera. Es el Nueva York que él ve de principios de siglo. A la izquierda vemos este edificio icónico. Para quienes les gusta la arquitectura, pues es el famoso Flatiron, ¿no? De 1901. Y bueno, es la imagen que él vio, pero seguramente ahí y seguramente por una correspondencia que tiene con su padre, decide ir a México. Algo que yo también que les quería comentar, toda esta plática, información, las fuentes de donde yo las obtuve, pues miren, son de los libros que ha publicado el Franz Mayer, uno de ellos con su 20 aniversario, en el cual yo también participé. En mi trabajo en el archivo, el museo tiene un archivo que es el archivo que tuvo personalmente Franz Mayer, y de ahí también he tomado varias fotografías. Y yo creo que también de mi experiencia misma de trabajo, ¿no? Entonces, pues muchas de estas imágenes pues también provienen de ahí, ¿no? Aquí tenemos pues donde él seguramente caminó en esta calle del Broad, que es todo este distrito financiero en Nueva York, y pues miren, decide venir a México. ¿Qué pasa en 1905 en México? Pues miren, está el pleno porfiriato, él tiene 23 años, viene solito y tiene una vida por delante. Se queda en la Ciudad de México, trabaja como cajero en una casa de bolsa de Julio Scherer. ¿Y por qué México? Porque México ofrecía muchas oportunidades a las inversiones extranjeras. Tenemos aquí el nombre donde él estuvo, en Corretajes Inversiones Bursátiles. Por ahí les puse la famosa imagen del calendario Galván. Y él llega con su cámara fotográfica, con una ansia de conocer un nuevo país, y un país que lo atrapó, así como me atrapó a mí el edificio del museo, a él lo atrapó México, porque aquí se quedó y aquí falleció, ¿no? Entonces, pues miren, llegó aquí. ¿Qué México vio? Pues este México donde las inversiones nacionales de cierta clase social, por supuesto alta, pues van a ser muy favorecedoras en el periodo del porfiriato, y sobre todo, pues todas estas empresas, inversionistas extranjeros que van a llegar, no nada más franceses, también hay un buen grupo de alemanes, de norteamericanos, ingleses, y todo esto pues va a ser muy tangible en los edificios que se construyen, en el trabajo de minas, en todo este tendido de vías ferroviarias que va a hacer desde la época de Díaz en la industria y el comercio. Tienen el antiguo edificio de Ferrocarriles Nacionales, hoy se encuentra en la calle de Bolívar y 5 de Mayo, que también va a ser construido justo en el momento en que él está, y llega, y pues llega a su ambiente, a un ambiente donde vemos este México de inicios del siglo XX, pues creciendo con este tipo de empresas que llegarán como, pues llegan desde el siglo XIX, el Palacio de Hierro, las fábricas de Francia, el telégrafo francés, el puerto de Liverpool. Estos extranjeros que vienen a invertir en México, que hacen fortuna en México,
y que, bueno, van a dejar en nuestro hermosísimo centro histórico vestigio arquitectónico de sus empresas. Tienen arriba la imagen de la Fábrica Real de Tabaco, por eso se llama la colonia tabacalera, porque ahí estuvo esta fábrica. El edificio de Correos también creado por esta época. No les puse fotos del Palacio de Hierro, pero creo que todo mundo lo conoce. Y él está aquí y digamos que estos primeros años pues, son fascinantes para él. Yo creo que era un México hermoso, muy próspero, trabajando él como corredor de bolsa, poco a poco pues se fue relacionando con banqueros, empresarios y fue tomando un nombre y a sus 27 años, yo lo veo ahora muy jovencito, pues ya tenía su registro como un agente independiente. ¿Y qué México vio antes de la revolución? Pues miren la creación de este monumento que es muy conocido por todos nosotros, el Ángel de la Independencia, proyectado por Rivas Mercado. Le tocaron ver los festejos del centenario y vemos pues lo importante que fue las iluminaciones y estos grandes canales que era el canal de la Viga y cómo llevaban las mercaderías. Entonces tenía por un lado un México moderno y por el otro lado lleno de estas tradiciones antiguas, ¿no? Y bueno, pues miren, esto fue lo que él vio y también vio parte de esto y fue cuando decide en momentos de la revolución irse a Estados Unidos. Entonces, pues digamos que va a estar un tiempo en Estados Unidos, pero luego regresa a México porque su negocio, sus clientes, pues están aquí, pero siempre como que en momentos de guerra, pues uno no sabe qué es lo que pueda pasar, ¿no? Eh, Él, pues miren, va a formar parte hacia 1913, la imagen que vemos aquí de este lado derecho es una invitación que le otorgan para ir en el casino alemán a una fiesta y está muy vinculado con la comunidad alemana en México, con el club de remo, y también se va a relacionar no nada más con este sector de esta comunidad alemana, sino que también pues con las personalidades del mundo político, económico y social del propio México, ¿no? La foto que vemos aquí abajo es en Club de Remo, en Xochimilco, que todavía también ahí tiene su presencia. Aquí a lo mejor si tienen pantalla grande, pues igual lo pueden ubicar. Está aquí remando en pues en competencia de canotaje. Aquí lo vemos también muy adecuado. Y aquí todo el equipo alemán, ¿no? Entonces, esto todavía persiste y de veras es un lugar hermosísimo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Empieza a tener éxito en los negocios. Es un financiero que va a tener un éxito y que después, pues con esto le va a dar, por esta educación que tuvo, por juntarse con una pareja que lo va a inmiscuir más en lo que va a ser la colección, ¿no? Hacia 1916, en el archivo del museo se van a registrar pues las primeras facturas. Su archivo es maravilloso y me da mucho gusto que lo tienen impecable, hermoso. Ahí podemos rastrear su vida, su pensamiento, sus gustos y guardó todo. Era como de los míos, de estos como acumuladores que guardan muchas cosas. Entonces, pues miren, sabemos que para 1916 está comprando en unas galerías de Azteclan mantones de Manila. Y para el 19, que es lo que ya la nota que les mando aquí, pues bueno, hay una compra de una gran cantidad de azulejos a Leopoldo Batres, un personaje muy importante de la cultura en México. También compra zarapes, compra antigüedades
Y aquí nos dicen, compró 250 azulejos españoles antiguos del siglo XVII, policromados, pintados a mano, con dibujos de cabezas de pájaros, flores, figurillas simbólicas, ¿no? Y por ello pagó 402 pesos. Así es que su colección empieza pues justamente por estos objetos. Pero qué hablar de lo que era el arte virreinal y los objetos de la cultura material en esta época. Pues miren, pudiéramos decir que pues en el siglo XIX el arte virreinal no llevó como una historia favorable. Se introduce un nuevo estilo a fines del XVIII con reformas borbónicas, que es el arte neoclásico, y entonces vienen a ser sustituidos muchos muebles, retablos, fachadas de iglesia por este nuevo estilo que hay en boga. ¿Qué otra cosa pasó? Y aquí sigo unos comentarios de Guillermo Tovar y de Teresa, que en 1833 hay una gran epidemia, y miren, casi pandemia de cólera, y quien estaba en estos momentos en el gobierno era Valentín Gómez Farías, que pues era liberal. Y bueno, ¿qué es lo que él mandó como una medida de precaución sanitaria? Que todo este mobiliario que había en las casas antiguas, para aquel entonces, estamos a principios del 19, pues si habían estado en contacto con un enfermo, se tenían que quemar. Y entonces se quemaron camas, por supuesto, cómodas, muebles, sillas, y fue una gran pérdida de objetos de cultura material. Después tenemos las leyes de reforma con la desamortización de bienes de la iglesia y también muchos objetos de tipo litúrgico relacionados a este periodo, que fue en una gran cantidad, pues se van a perder. Pinturas, objetos eclesiásticos van a dar al convento de la Encarnación, algunos fueron rescatados y se conservan en varios museos, como en la Academia de San Carlos o en el MUNAL. Y bueno, y con Maximiliano, pues, ¿qué pasó? Se cambió el gusto por un tipo de moda más europea, más al estilo Petit Napoleón, como le llaman, que fueron los muebles Boulé. Y todo lo que era del siglo XVII, del siglo XVIII, que había quedado en casas de estas familias que conservaron este mobiliario, pues ya no gustó, no era del gusto de la época. Los tibores chinos que se traían de la nao de China se van a convertir en macetas. ¿Y qué pasa con todo este arte virreinal? Es objeto casi de basura. Nadie lo quiere, no es lo que está de moda. Y esto es, pues de grosso modo pasan unas cosas, pero en realidad cuando va a llegar Franz Mayer, pues todo esto, pues sí se iba a la basura y no era como un objeto coleccionable. Y entra entonces el lado positivo de las cosas, este coleccionismo afortunado y esta conjunción de circunstancias que va a llevar a que Franz Mayer le gusten este tipo de objetos, que vaya pues justamente a coleccionar estas cosas que de cierta manera va a rescatar, hace un gran rescate de nuestro patrimonio, junto con el señor Ted Behrens y Salomon Hay. Y entonces tiene también pues esta cosa tan afortunada que pudo hacer esto, ¿no? Hay una literatura que pudiéramos decir sobre coleccionismo. Les puse las dos portadas de los libros. Una, pues, es de
esta Carmen de Burgos, conocida como la Colombina, aunque es español, pero nos habla sobre los anticuarios y el cómo buscar pues esta idea de los objetos que habían en las casas de otras épocas. Aquí ella se refiere más como al arte español, pero es algo que va a llegar también a México. Y sin duda alguna, Genaro García, con su libro de Pero Galín, pues nos va a hablar de este pasado virreinal como de una manera romántica que quedó perdido. Las dos las pueden encontrar en PDF en internet. El famoso paraíso del anticuario mexicano era el mercado del Volador, que está donde ahora está la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, pues ahí se iba a recoger y a comprar estas piezas que pues podían ser adquiridas por una bicoca, la verdad, ¿no? Después de que tiran el Volador, pues será la Lagunilla, ahora será la Plaza del Ángel, o en otros espacios, ¿no? Esto, las fotos en blanco y negro, son seguramente los espacios por donde anduvo Franz Mayer buscando estas piezas. Les pongo la imagen por quienes no ubican la Suprema Corte. Aquí estuvo este mercado del Volador, muy famoso, y la Lagunilla, pues creo que todo mundo las puede ubicar, ¿no? Donde hay esta venta pues de antigüedades, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta década de los 20, donde él empieza a hacer su colección, donde pues tiene esta fortuna de encontrar muy buenos precios también de las piezas, donde conoce a uno de sus clientes que va a ser el padre de esta mujer, que es María Antonia de la Macorra, y a la familia de la Macorra, pues él les va a llevar sus negocios y finalmente termina casándose con su hija. Y esto es muy fortuito. ¿Por qué? Porque la familia de la Macorra era como de estas familias muy distinguidas de México, pero que tenían por bien armar y tener gusto por todas estas colecciones y querer también al arte virreinal. Entonces, les pongo una carta para que vean la escritura de ella, una mujer que a mí me encanta, que tenía y se mandaba a hacer, ella diseñaba, miren qué lindo su papel, como con un anagrama de María. Esta es una carta que le escribe a él, una mujer que hablaba muchos idiomas, y aquí la tenemos en la casa de ellos, ¿no? Aquí están igual en un parque y bueno, pues se conocen y finalmente se van a casar justamente pues en finales de septiembre de 1920. Y la familia de la Macorra era dueña de la papelera San Rafael y entonces pues bueno, se juntan como dos gustos, dos cerebros, hacer esta colección, ¿no? Había una diferencia de edad, por supuesto, y hay un testamento donde ella lo declara el único y universal heredero, ¿no? Así es que bien, tienen una linda foto de boda y la presencia de María definitivamente va a fortalecer y por todo lo que yo he leído y trabajado en este archivo, también va a encauzar la colección de Franz Mayer, ¿no? Tenemos una imagen de esta papelera San Rafael, la imagen, y aquí tenemos también a la familia. Por abajo muevo yo el mouse y les muestro dónde están María y él. Y miren qué cosa tan curiosa. En estas tarjetas de regalos de bodas, uno puede ir trazando pues las piezas que ahora nos podemos encontrar dentro del museo. Algunas son más fácilmente identificables. Si vemos el señor Guillermo Friedeberg y su señora le regalaron, leo la de aquí arriba, una pieza de cristal cortado y un frutero de 2 piezas, ¿no? Luego aquí tenemos también otra persona
Esta es la letra de María, que le obsequió un plato de cristal, 2 candelabros, pieza de plata y cristal. Son muchísimas tarjetas donde están estos regalos que ahora forman parte, pues, de esta colección. Y les pongo este recibo que me cayó muy en gracia, que es el recibo por la cantidad que pagó Franz Mayer por la música, que son 50 pesos por el trabajo musical que se desempeñó el día 16 del presente mes, ¿no? Entonces, pues ahí lo tenemos, la foto de la familia con la boda, ahí la tienen. ¿A dónde fueron a vivir? ¿A dónde colocaron las primeras piezas de la colección? En la casa que compraron en el número 40 de Avenida Veracruz, en la colonia Condesa. Ahí la tienen, creo que esta ya no está. Sabemos que él pagaba de renta, esto también proviene del archivo, pues unos 350 pesos. Y aquí tenemos una vista hermosa. Y miren qué maravilla conserva el museo. ¿Cómo era su casa? Llena de zarapes, pinturas, en esta correspondencia que se puede dar, sabemos que le va a escribir una señora que es Josefía Díaz, que le vende mantones de Manila, y Franz Mayer le dice, además, compro antigüedades, ¿no? Y empieza a comprar relojes y piezas de Talavera. Por aquí vemos un lindo mantón de Manila que cuelga una pintura de un alemán y un mobiliario exquisito y hermoso, ¿no? El comedor, vemos también el mueble con vidrio, que esto forma también parte de la colección. Tienen unas piezas de vidrio hermoso y por la parte de arriba estamos viendo acomodados esta serie de tazones, lebrillos de Talavera. Y ahí la vemos a María ya muy sentadita en esto y estos platones hermosos, que es de esta porcelana de Indias, ¿no? Bueno, el tiempo que estuvieron casados, porque lamentablemente ella fallece muy joven, pues echaban unos viajes hermosos. En estos viajes también eran objeto de compra de piezas. Y aquí los vemos en Suiza. Ella tenía muchas amistades y familiares en Francia y España, y Franz Mayer, por supuesto, en Alemania. Se ven contentos esquiando, comiendo con esta vista espectacular, Franz Mayer patinando, y pues se pasaban varias temporadas, realmente lo que era un verano largo, y ella, pues miren, lamentablemente se embaraza y pierde al niño y le viene una gran depresión. Entonces va a permanecer más tiempo buscando como estos lugares de reposo en instituciones europeas, ¿no? Y se va a hospedar y va a quedar en Múnich, que es donde vivía la mamá. Y hay una gran cantidad de cartas que él escribe a ella, porque él regresa a México, porque está aquí su negocio. Hay una carta donde él decide dejar todo e irse con ella a Alemania. Y bueno, pues desafortunadamente ella se queda allá y va a fallecer y queda viudo Franz Mayer, quien nunca más volvió a casarse, ¿no? Miren, les pongo unas cosas hermosas que a mí me conmueven. Un sobre con pues las iniciales de María, un anagrama muy lindo con una flor que ella le manda. Aquí está una carta que le firma él, que le manda como Paco, tienen la dirección. Y aquí abajo es algo que le escribe él a ella. Y si esto no es amor, pues ya me dirán ustedes. Cuando yo feliz vivía, sin pensar en el cariño, no resistí que te quisiera y te quiero con delirio y te seguiré queriendo hasta que acabe mi vida. Yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere. Esa es una carta que le escribe él a ella. Y aquí los vemos en esta foto en una fiesta de disfraces, vestidos de mexicanos,
Yo creo que este fenómeno del europeo que llega y se naturaliza y se mexicaniza, pues bueno, quieren a México. Y miren, continúa su vida con esta gran pérdida, conoce pues desde tiempo antes a una cantidad de empresarios. Les pongo unas fotos, por ahí está Miguel Alemán, en esta parte de acá, tenemos a Carlos Trullet, aquí está Franz Mayer, un grupo de empresarios, por aquí lo tenemos a él, pero también del sector cultural va a conocer a personas muy importantes, historiadores muy importantes como Romero de Terreros, García Granados, para Puebla, Francisco Pérez de Salazar es una referencia, igual que la familia Bello, Genaro Estrada, Manuel Toussaint, para estos estudios del arte virreinal y por supuesto Gonzalo Obregón, quien va a ser la persona que va a escribir el primer inventario que tiene la colección. Y dejemos aquí pues un perfil de lo que es este coleccionista, un inversionista, porque eso era también algo que le apasionaba y le movía, y también con un gran amor al arte, ¿no? Entonces, pues miren, nace en el siglo XIX, hay varios que tienen este perfil, emigra de su país natal y adquiere otro país, es su segundo país, hace una gran fortuna, tiene grandes negocios, inversiones, pero ¿saben qué? En el inicio que está como todo en ebullición, tiene esta pérdida terrible. Se muere su esposa y antes muere el que iba a ser su hijo. Franz Mayer le gustaba mucho la carpintería y también se sabe y se tenían los instrumentos de carpintería y le fabrica la cuna a su hijo, un hijo que no nació. Entonces, esa pérdida terrible lo arrastró pues toda su vida. Se liga a la política y empieza este gusto pues ya casi como apasionado, desesperado por el arte. Ese hueco que le dejó esa pérdida se canaliza por esta parte que es un coleccionismo y un arte. Se identificó con las artes decorativas. Yo muchas veces he escuchado que dicen, bueno, pero en la colección no hay Frida Kahlo, ni Diego Rivera, ni O'Gorman, ni... No le gustaba, tenía los recursos para hacerlo y sí hay Diego Rivera, hay unos dibujos de Diego Rivera, pero digamos que a él le movió esto que él supo apreciar bien, este vínculo de la belleza que puede tener un objeto utilitario. Y de verdad que hay unas piezas que son increíbles. Se asesora de personas que le ayudan a hacer esta colección, como Salvador Miranda, Francisco González de la Fuente, conocido como Paco el de la Granja, que tenía su tienda en Bolívar, a José Samaniego, quien la asesora también por las piezas de Talavera. Y todo esto le da un gran amor por lo que es México. Y entonces se preocupa al final de su vida de ver qué va a pasar con sus piezas. Y entonces busca hacer esta donación y que se cree un museo que va a donar a México, ¿no? Y eso pues es este perfil. Hay otros coleccionistas, yo conozco a otro francés que también tienen una gran pérdida y van a vincularse y verdaderamente a buscar el coleccionar obras de arte, ¿no? Bueno, pues miren, además de esto, pues, ¿qué decirles? Pertenecía a muchas asociaciones, a mí esto me encanta, su anualidad al Club de Golf Chapultepec, formó parte del Club de Rotarios, es la imagen que ven aquí abajo, y también se vinculó mucho con los museos. Estuvo en esta primera conferencia del Consejo Internacional de Museos del ICOM, que fue en el año del 47.
Entonces, es un hombre culto. Él cuando empieza a buscar sus piezas, estudia sus piezas, tiene correspondencia con curadores de museos, con asesores que le dicen, y es un coleccionista estudioso, sabe qué es lo que compra, pero luego viene el frenesí, entonces es comprar y comprar. Tiene su casa, se va a cambiar, por supuesto, de la casa de la familia, de la colonia Condesa hacia Reforma. Es una casa mucho más amplia. En Reforma 960, actualmente ya no existe, la casa se derrulló, pero se salvó toda su colección. Y entonces hay una directriz a estas artes aplicadas o artes decorativas. Y bueno, lo que iba comprando servía para ornamentar su casa. Les pongo unas imágenes de las fotos de su casa y sabemos que desde el 36, además es un coleccionista comprometido, está asegurando su colección. Bueno, un hermoso cuadro de Zuloaga, le da por coleccionar estos hermosísimos relojes y también, como les dije, no nada más colecciona arte mexicano, también tiene una colección de arte europeo fantástico, ¿no? Es una persona que va a acumular una gran cantidad, dijimos más de 11,000 piezas, entre lo que son pintura, escultura, mobiliarios, la colección de libros y de los Quijotes que tiene son increíbles, porcelana, cerámica, talavera, cristalería, marfil, alabastros, estofados de madera, textiles, zarapes, platería, bueno, una cantidad, objetos náuticos, utensilios de cocina, entre otros, ¿no? Y vemos aquí la variedad de objetos que hay, que ahora hasta estas puertas no las podemos estar encontrando dentro del museo, ¿no? Y por supuesto, estos tapetes, estas mesas hermosísimas, esculturas también, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedió? Tuvo que ir agrandando su casa, poniendo más salones. Hay un salón de juego ahí con 2 mesitas y sillas hermosísimas que va a ir adquiriendo. Y esto no nada más lo adquiere aquí en México, sino que también esta pasión va ahora sí que pasar fronteras a Europa y Estados Unidos. Y donde hay una pieza que le guste, porque gracias a la biblioteca tenemos pues todos estos catálogos de casas de subastas donde él veía que quería comprar, era un cazador de piezas. Pues bueno, empieza pues justamente a tener contacto con lo que se vende y va a repatriar nuestro arte mexicano y también va a traer para gusto y deleite de ahora muchos que visitamos el museo, también de piezas europeas que son excepcionales, ¿no? Sabemos que tenía correspondencia con curadores del Victorian Albert Museum, del Metropolitan Museum de Nueva York, para poder ir comprando y teniendo estas piezas excepcionales. De veras buscaba pues así como que algo muy peculiar, ¿no? Otra también de la Casa de Reforma y parte de la cocina. En diciembre había una gran tradición de, él hacía un puchero navideño, digamos, y invitaba a todas sus amistades y era así como que una gran tradición de parte de él, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, como les quise señalar aquí dentro de estas fotos de la casa, pues algunas piezas que son así como las piezas selectas de la colección. Ven aquí un retrato de una mujer hermosísima, que saben es Manuela Josefa de Loreto, Rita Modesta, con Cervantes y Padilla, ¿no? Y aquí tenemos el cuadro. Es bellísimo. Sé que alguien en este ciclo de conferencias va a hablar de textiles virreinales. No sé si ande por aquí Juan Manuel Corrales, pero yo les recomiendo muchísimo
esta conferencia, que se inscriban porque sin duda van a aprender muchísimo de lo que él les diga. Pero este retrato es una joya para conocer cómo vestían estas damas de alta sociedad, los relojes que traen, el abanico, la lectura del abanico, los encajes, quiénes eran ellas. Miren aquí el cuidado, yo porque lo tengo en una pantalla grande en mi compu, pero podemos ver estos retratos de aparato, que así se llaman, con esta tela brocada y los encajes, el cuidado de las joyas, y magnífico el pintor de haberlo hecho así. Y así como tenemos esta dama de alta sociedad, también vamos a tener a esta mujer cacique, que es Sebastiana Inés Josefa y que también es una pieza fabulosa. No voy a ahondar tanto en los detalles de la obra, pero sí quiero que vean su indumentaria, ¿no? Y quién era ella, y su hupil bordado es una pieza sensacional, ¿no? También por aquí vemos estos relojes. Este es un reloj inglés y que la colección tiene una cantidad de relojes, desde relojes de mesa hasta relojes de pie, que son verdaderamente extraordinarios, ¿no? Parte de la biblioteca con unos cuadros increíbles de artistas viajeros que fueron artistas europeos que llegaron a México en el siglo XIX, y vemos también la estantería pues de estos libreros y estos como perritos de cerámica que llegaron de esta nao de China, ¿no? Y bueno, este gusto por coleccionar, aquí está la parte de la cerámica, pues también va a durar muchos años en los viajes que él hacía, porque sabrán que fue fotógrafo y tiene unas fotos fantásticas, y de esto también lo tiene el museo y ha hecho exposiciones de ello. Pues conforme iba a diferentes estados, se han registrado la procedencia de piezas de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Querétaro y Jalisco. Pues también en provincia adquiría piezas y se hizo de unas piezas maravillosas que, insisto, en un primer momento pues iban a dar a la basura porque nadie las quería. Y bueno, los sábados, los fines de semana acostumbraba a ir a la Lagunilla, que ya les comenté, y le va a encargar a este gran historiador, Gonzalo Obregón, que haga el inventario pues de esta cantidad de piezas, ¿no? Fallece Gonzalo Obregón, pero van a continuar y terminar este inventario dos amigas queridas de él, que eran Dora Ewald y Hannah Beretz, ¿no? Bueno, en una de las salas tienen esta pieza que es la joya de la colección de platería, que es la urna eucarística. Es una pieza del siglo XVIII, hecha en Santiago de Compostela. El museo tiene una colección de plata maravillosa. Se han hecho, pues en una renovación que se hizo a los 20 años, una sala de platería hermosa. Y pues miren, también estas piezas de mobiliario. Cuando yo veo esto y luego, pues por ahí me dicen, ay, compre el Home Depot, el librero, me desentusiasma muchísimo, pero bueno, no tengo los recursos para poder comprarme un mueble de esta calidad. Vean el cuidado con estas incrustaciones de carey, de marfil, de ébano. Es un mueble preciosísimo. Él supo ver la belleza en estas cosas. Y bueno, con incrustaciones, guarniciones de plata, miren nada más el cuidado. Y sé que por aquí me escucha una amiga querida que es especialista en otro tipo de muebles que también tiene la colección, que son los de Villalta, que son una joya, que son una belleza. Entonces, pues afortunado Franz Mayer y el museo de tener estas piezas. Y miren, ya cerrando y concluyendo, les pongo unos, diría una amiga, papelitos, pero estos papelitos nos dicen mucho. Son las facturas de compra
tanto de materiales para la casa, su casa de paseo de la Reforma, como esto que vemos aquí. Aquí está comprando una estufa con hornillas, pero también facturas de su colección. Por aquí hay un vargueño incrustado que le costó pues 900 pesos. También tenemos cajonera incrustada, escritura que será una escribanía o un escritorito. Y también tenemos esta otra factura que nos está hablando de una pieza fabulosa, de una pintura de un San Cristóbal que tienen, europeo, fantástico, ¿no? Y también les hablo de esta pieza que es todo un estudio, que va a rescatar este biombo a través de este anticuario, Ramón Aranda, que tenía su galería en Hamburgo. Y bueno, la foto que ven antigua en blanco y negro es tal cual como le mostraban a Franz Mayer la pieza. Es el famoso biombo de la conquista, por cual pagó 36,000 pesos en 1962. Y pues es una de las grandes piezas. Ahora acaban de poner una gran exposición en Madrid sobre biombos virreinales en la Casa de México, que realmente ha sido una maravilla, ¿no? El biombo a colores de 10 hojas, y pues los biombos eran mobiliario que se utilizaba en las casas, pero además hay que hacer bonito el mobiliario y contar una historia y poner esta vista de la Ciudad de México. ¿Y qué tal si del otro lado le damos el aspecto de la historia de la conquista? Entonces es un piezonón, de verdad. Tiene hoja de oro, estas aplicaciones que vemos por acá. Incluso por aquí nos aparece el edificio, esta es la Alameda, y por aquí está el edificio de lo que hoy es el Museo Franz Mayer, que fue este antiguo hospital. Pero vean qué cuidado, aquí un Moctezuma bajo palio, muy europeo, la verdad, pero estas piezas nos hablan de nuestra historia, de nuestro pasado y del gusto que había en el 17 de contar esta historia, de contar este pasado virreinal. La colección pues es enorme. Yo los invito a que vayan al museo, de veras está abierto. Es un espacio maravilloso, un claustro hermoso. Yo aquí nada más les voy a mostrar un poco de qué son estas piezas que en algún momento pues no gustaron. Creo que pues sigan a veces sin gustar, pero bueno, de mobiliario, pues nada más de mobiliario hay 1,192, de cerámica y van teniendo las cantidades. Este es un lebrillo del siglo XVII, que es una pieza fabulosa. La colección de coquitos chocolateros. Más sincretismo no puede haber aquí en las vainas del cacao engarzadas con este trabajo de plata. Pues el chocolate les prometo que sabe más sabroso si se toma en estas objetos tan hermosos, ¿no? De platería, incluyendo metales como oro, pues es una maravilla de piezas. Se divide en platería litúrgica, platería civil. Les pongo un ejemplo de estas cigarreras de oro. Algunas se adquirieron después, que eso es algo que también ha tenido el museo, de ir agrandando la colección. O estas piezas de plata, estos angelitos que son los que salían en procesión y es los que empezaban las procesiones, ¿no? Algunos piezas de agua bendita hermosos, textiles maravillosos, desde zarapes hasta estas casullas y las capas pluvales hermosas que también pues, se rescataron. De escultura, pues las piezas de marfil, de talla, estofadas, pues son maravillosas de verdad. Ahí tienen un relieve con una Trinidad apócrifa, o esta escultura que es una joya, que es una Santa Lucía. Raros, pero tiene también piezas de arte plumario, mosaicos de arte plumario que han conservado sus colores y que son piezas muy raras luego de encontrar en México.
Y su pinacoteca, pues miren, una pinacoteca muy rica de arte europeo que estuvo en el Museo de San Carlos por muchos años. Él la presta en comodato y cuando se empieza a construir el museo, pues la van a regresar, ¿no? Pero por muchos años estuvo ahí, ¿no? Tienen joyas del barroco español, como esta de José de Rivera, y también hablarles de su colección de Quijotes. Es la más importante de América Latina, no es cualquier cosa. Y pues le dio por los Quijotes, ¿no? Y también le dio por la fotografía, como que hasta el año de 1946 dejó de fotografiar. Pero sabemos que desde que llega a México en 1905, está fotografiando, se va a los pueblos. La embarcación que venía y que llega a Veracruz le da por fotografiar zapatos y zapatos de las personas, ahí están los registros. Y también compra fotos de fotógrafos importantes. Es una colección muy, muy rica. Este es su estudio de la Casa de Reforma, donde vemos el cariño que le tenía a sus fotografías. Y bueno, pues ejemplos de algunas les puse por aquí. Cuando él salía a los pueblos, vean qué hermosa foto de redes en Pátzcuaro, en Janitzio, Amecameca, de tipos así culturales también va a poner. Y bueno, yo creo que, y esa es mi teoría, a lo mejor me dirán que qué romántica y demás, pero de todo lo que yo les he dicho, él cuando tomaba estas fotos buscaba el encuadre de los paisajes, de los objetos que también retrató, pues ahora pues con una disparada al celular, pues se toman 30 fotos de una sola cosa, a ver cuál sale mejor. Antes no, había que cuidar los rollos y buscar el encuadre perfecto. Yo creo que a través del ejercicio de la fotografía, él se enamoró más de México. ¿Por qué? Porque pudo ver eso que a veces los mismos mexicanos no vemos, la belleza de país que tenemos, la belleza de piezas. Miren, este autorretrato me encanta. Él está reflejado y está tomando una foto, pues justamente aquí a una mesa. Y creo que esa es mi idea romántica, que él también adquiere este gran amor por este país que le dio tanto, que le dio su fortuna, que le dio su amor. Se pudo haber regresado a Alemania, pero no lo hizo. Se quedó aquí y lo que hizo lo dejó a México como tal, ¿no? Un detalle de la aseguradora, donde vemos cómo sí aseguraba y le importaba su colección. Este es de 1961, acuérdense que él muere en el 75, pero es alguien consciente de lo que tiene y no vaya a haber un incendio y se le pierda esta colección. Y así como tuvo sus pasiones por esto, tuvo también pasiones por otra cosa. Era una persona intensa. Le gustaban las orquídeas, le gustaban los Rottweiler, los trajo aquí a México. Y entonces va a tener una gran colección de orquídeas que acabaron en el vivero de Chapultepec. Donaciones, alguien altruista donaba a la Cruz Roja. La carta del lado derecho no se las voy a leer, pero nada más les voy a decir de qué trata. Todo proviene del archivo del museo. Está dando un donativo para la colección de las obras de José María Velasco que va a adquirir el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces él va a dar este donativo consciente de que estas colecciones no se pierdan. Forma parte de una sociedad que es la Sociedad de Arte Moderno, que va a estar haciendo exposiciones. Este fue el tema de
mi mejor amiga de su tesis doctoral y estaría muy contenta que le enseñara estas cosas. Él fue patrocinador de esta Sociedad de Arte Moderno hacia 1944, antes de que existieran los grandes museos como Museo de Antropología o el Museo de Arte Moderno, que será hacia la década de los 60, ¿no? Y bueno, pues termino con esta linda imagen donde lo vemos a él muy plácido, con una imagen de un proyecto que él tenía por si se hacía un museo de construcción propia, ¿no? Y los puntos importantes que va a dejar con este fideicomiso, para gusto de todos nosotros, pues es el fideicomiso con Banco de México de crear, de establecer un museo y mantener un museo de arte en la Ciudad de México, de formar una biblioteca, de realizar exposiciones, que se den conferencias, que se hagan concursos, que se hagan publicaciones. ¿Y qué les puedo decir? Todo esto lo hace el museo. Para prueba un botón, aquí estoy yo hablándoles desde mi computadora y ustedes me están oyendo y estamos oyendo hablar algo más de toda esta serie de eventos que realiza el museo. Es un museo muy activo y que a pesar de las circunstancias que vivimos, aquí está ofreciendo estas pláticas y conferencias para ser un museo vivo. Yo creo que Franz Mayer estaría muy contento de todo lo que han hecho y de lo que se sigue haciendo como tal, ¿no? Así es que, pues espero que vayan a visitar pronto el museo, vayan, pues sí, con sus precauciones, ya saben, no hay que descuidarnos. Y pues les agradezco su tiempo en esta tarde de julio. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas o algo, pues ya saben. Ana, muchísimas gracias. De verdad ha sido un gusto oírte y que nos llevaras de la mano transitando por la vida y las pasiones de Franz Mayer, especialmente esta maravillosa colección que tenemos el gusto tener, de poder preservar en el museo. Si hay algunas preguntas, alguno de los escuchas de esta tarde pregunta si podrías repetir los títulos de los dos libros de coleccionismo que planteaste cuando llega Franz Mayer a México y hacia los 20 empieza pues esta pasión por coleccionar. Sí, claro. Mira, los títulos, las autoras se llama Carmen de Burgos y el libro es Los Anticuarios. Lo pueden hasta incluso ver en PDF en internet, descargarlo. Y el otro es de Genaro Estrada y se llama Pero Galín. Muchas gracias, Ana. También nos preguntan si sabes o sabemos si en los 20 Franz Mayer fue cliente de la galería de Fred Davis. No sé decirte si desde los 20 ya es cliente. No te podría confirmar, tendría que echarme una buceada dentro del archivo, pero hasta donde yo encontré facturas y esto, no encontré una asociación con esta galería. Después hay otra pregunta en la cual pues se interesan por la parte de ajuares guatemaltecos que estuviera en la colección. No sé si hay algo que quisieras comentar sobre esa pregunta. Pues sobre ajuares o no sé si escultura guatemalteca. Estoy buscando la pregunta aquí en el chat. Imaginería doméstica guatemalteca.
Sí, Ah, perdón, yo tampoco encontraba la pregunta. ajá, Gracias, ok. Caro. Aquí las estoy buscando. Sí, sí hay algo de, más que doméstica, imaginería religiosa. Tiene unas piezas maravillosas. Sí, también, bueno, alguien pregunta si podrías enviarnos la charla. Les querría comentar que justamente la charla se graba gracias a la generosidad de Ana, que nos ha autorizado esto, para después poderla subir a nuestro canal de YouTube. Así es que hay todas las posibilidades para volver a oír a Ana y poder, pues, volver a transitar por esta fascinante vida de Franz Mayer. Ale, Sí, Ale, Rogerio. ¿qué tal, Rogerio? Dime. Oye, pues nada más para felicitar a Ana y felicitarte a ti por esta conferencia de parte del patronato. Interesantísima y nos hace encariñarnos más de don Franz. Ay, muchas gracias, don Rogerio. Qué gusto me da que le haya gustado la conferencia. Y pues sí, la verdad, un hombre fabuloso y una labor fabulosa que hacen todos. Pues qué bueno que la conozcamos hoy más. Gracias a ti, gracias. Gracias. Pues sí, y hablando, Ana, de como comentabas, pues este grupo de personas que obviamente se dieron a la tarea de cumplir la voluntad de Franz Mayer, pues el padre de Rogerio Casas Alatriste, quien ahora nos acaba de hacer este comentario, pues fue justamente una de estas personas que de una manera absolutamente apasionada y comprometida lograron cumplir pues esta ambición, sueño y anhelo de Franz Mayer de convertir pues su colección en un museo y en un espacio justamente de conversación y de encuentro con el arte y la cultura. Así es que pues muchísimas gracias, Rogerio, a ti y a tu familia. Sí, muchas gracias. De nada, al contrario, es un honor. Pues Ana, creo que aquí terminan las preguntas. Realmente muchísimas gracias. Yo me sumo a la invitación que les hace Ana para visitar. El museo está ya abierto de martes a domingo. Tenemos obviamente pues la colección permanente, la biblioteca, pero también ahora pues además de una exposición sobre diseño, como ustedes saben, la vinculación entre las artes decorativas y el diseño moderno y contemporáneo pues es una de las formas de trabajo y de las líneas de trabajo y de investigación del museo. Tenemos esta fantástica exposición de Alexander Girard, uno de los grandes diseñadores del siglo XX, pero junto con ella está una preciosa exposición que se llama Trazar el Mundo, que justamente nos descubre y nos acerca a otra de las pasiones de Franz Mayer, que fueron pues coleccionar todos estos elementos de navegación, libros sobre navegación, tratados sobre navegación y sobre todo una colección absolutamente extraordinaria de mapas. Así es que pues los invitamos a que se acerquen al Museo Franz Mayer. Está esta preciosísima exposición y también pues en nuestra página web está la posibilidad de acceder a ella a través de una visita pues guiada por la curadora Tania Vargas, así es que podemos ir pues conociendo más de la colección del Franz Mayer, no solo en la visita al museo, sino también pues ahora en línea con toda una serie de exposiciones virtuales que nos van dando probaditas y acercamientos a distintos aspectos de la colección. Ana, nuevamente mil gracias, de verdad, por tu tiempo, por esta fantástica conferencia y este acercamiento a Franz Mayer, ayudándonos a celebrar 35 años de esta pues increíble labor que es llevar esta colección a los más diversos y variados públicos. Así es que muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Alejandra, y pues gracias a todos quienes me escucharon. Por ahí les mandé saluditos a mis queridos alumnos de diferentes instituciones y también a la porra, ya saben, también me dio mucho gusto ver a algunos exalumnos, a queridos maestros que también andan
por aquí, mi querida Karen, Alejandro, y bueno, y pues a todos ustedes que dejaron este momentito de su tarde de jueves para acompañarnos. También tenemos a algunos representantes aquí de mi preparatoria, el Westminster, y de mi primaria, el Antonio José de Surria. Así es que, de verdad, gracias, exalumnos también, y amigas queridas también como Estelita. Pues bueno, les deseo buena tarde y sí les recomiendo, métanse a la página del museo, entren a la parte de actividades, como les dijo Alejandra. Hay un ciclo de conferencias que de veras no se pueden perder y además pues los pueden escuchar desde su casa, ¿no? Dedicarse sus jueves en la tarde. Así es que, pues gracias a todos, les deseo linda tarde y que vayan a ver las obras directas al museo, que siempre es más emocionante verlas en vivo. Mil gracias. Gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos y hasta nuestra próxima charla, que será el 15 de julio. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Ale. Bye, bye. Bye, Ana.